Bueno. Deja que te saque algo de aquí debajo, porque entonces te encanta. Ok. Bueno, voy a estar ahí. Y aquí. Bueno, ve con mamá, mi amor. Beli, que todavía tiene que ir al baño. Ok, hermanos, Dios les bendiga. Pues, hermanos, voy a estar hablando de un tema pertinente a Mateo 10, que estamos trabajando Mateo 10. Mateo 10, es, bueno, hasta hace 4 años atrás, Mateo 10 era mi capítulo favorito de toda la Biblia. Y es porque da unas instrucciones bien claras, es bien preciso. El Señor es bien claro en Mateo 10 y eso cuando yo empecé a leer la Biblia por primera vez, pues yo no tenía muchas herramientas. Así que cuando yo sentí, wow, esto es como, hay que hacer algo y ese algo tiene nombre, apellido y los pies se mueven para algún lugar, tú sabes, no es como que esto sí esotérico, sino que la Biblia me está dando instrucciones. Por eso yo dije, ok, Señor, qué cosa más brutal, ¿verdad? Pero lo sustituí por otro. Para mí hay un capítulo que es mucho más violento que ese, que es Colosenses 1. Que de ahí, en algún momento también lo vamos a trabajar hoy mismo. La tarea de hoy digo que es difícil, hermanos, porque es un tema que no se habla mucho. ¿Okay? Y es el reino. ¿Okay? Yo llevo casi 20 años de conocer al Señor y el reino donde único yo lo veía era en la Biblia. Nunca vi un predicador hablando del reino en 20 años. El reino se menciona solamente cuando está leyendo la Biblia, reino, y lo pasa. Y no queremos hablar de eso. No sé por qué, pero bueno, sé por qué, pero no quiero hablar de por qué hoy. ¿Okay? La cuestión es que no se habla y es bien difícil hablar de algo profundo. Por ejemplo, vamos a hablar de Mateo 10 y ¿cuál es tu opinión de esto y de lo otro? Entonces, de repente vemos que el Señor viene y dice, en Mateo 10 claramente dice, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces tú dices, ok, queremos hablar de Mateo 10, pero no podemos ignorar Mateo 10, porque Mateo 10 se trata del Señor enviando a sus discípulos a decir eso. Entonces no podemos decirle todas las chulerías que habla de Mateo 10 sin la base. ¿Ok? Estaríamos hablando de lo de arriba, de las ramas del árbol, sin entender de dónde viene, ¿verdad? Esa raíz. Y además de que no se habla mucho, cuando se habla de forma tergiversada, bien tergiversada. Entonces, eso hace que este tema pues sea, vamos a ignorarlo un poco, ¿ok? Entonces, pues, la dinámica que nosotros tenemos aquí era una dinámica bastante libre, en donde pues nosotros, ¿verdad? Hablamos, cada cual trae lo que el Señor le está enseñando, pero de repente hacer eso con Mateo 10, el versículo que me hace traer esto es el 30, se me fue ahora, pero es el 23, Mateo 10, 23, que habla de lo inminente del juicio. Entonces, si yo me pongo a hablar de eso, hermano, con ustedes, lo más probable es que va a venir un montón de preguntas. Entonces, pues para resolver eso y para que ustedes sean los que tengan las herramientas para ustedes juzgar, porque entonces nosotros todos los cristianos tenemos que juzgar todas las cosas, pues yo voy a traer un resumen del tipo de pensamiento que yo entiendo es el correcto que deberíamos tener para interpretar todas estas cosas. ¿Okay? Antes de eso, yo quiero darlo con una cita de un hermano que muy probablemente nos venga a ayudar algún día. Estoy tratando de traérmelo para acá. Es un señor británico que se llama Stephen Perks y el hermano escribió un libro que yo se lo estoy compartiendo a algunos pastores y a algunas personas para hablar de esto, porque hermano, hay trabajo que hacer y a veces nos sentimos medio solos, como que, y no debemos estar solos porque el Señor nos rescata para algo. ¿Verdad? El hermano dice, quiero que escuchen esto y quiero que sepan que la razón por la cual
él escribe esto es porque él tiene una mentalidad específica. ¿Okay? Esto viene de algún lugar lo que él va a decir. ¿Okay? No es de sus sentimientos, es de una teología clara, precisa, organizada, que sale de las escrituras. Dice, el reino de Dios es un orden social, profético, contrarrevolucionario, estructurado por el pacto de gracia que ha venido a este mundo ahora y está destinado a crecer hasta que se desplace eventualmente, reemplace los órdenes sociales de los hombres. Sus valores no son valores del mundo. El reino de Dios no es de este mundo, es decir, su origen, significado, propósito y autoridad provienen de Dios, no de los reinos de este mundo. Pero está destinado a manifestarse en este mundo ahora, transformando así este mundo. De modo que en el último día se dirá que los reinos de este mundo se convierten en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Es una cita bíblica. El reino de Dios es el verdadero orden social que Dios requiere de nosotros. Los cristianos deben reflejar en toda su vida el orden social alternativo que es el reino de Dios, que se basa en un conjunto de valores completamente diferentes a los valores del mundo. Y por cierto, es interesante notar que cuando las personas son parte de una comunidad fuerte, amorosa y solidaria, esto es un poquito más abajo. Él está diciendo que ese reino se refleja en comunidad. ¿Okay? No solamente individual, sino que también se refleja en comunidad. Dice, es interesante notar que cuando las personas son parte de una comunidad fuerte, amorosa y solidaria, se enferman mucho menos. Y cuando se enferman, se recuperan mucho más rápidamente. Esto en sí mismo arroja luz sobre el triste hecho de que a pesar de que Jesús nos ha dicho que prediquemos el evangelio y sanemos a los enfermos, la sanidad de las iglesias golpea y falla, en el mejor de los casos. A menudo las iglesias no son comunidades en absoluto, sino cultos de liderazgo que drenan a las energías de sus miembros y los cargan con estrés tóxico. Debido a esto, a menudo son fábricas de enfermedades en lugar de centros de sanidad. Qué diabólico, ¿verdad? Discipulamos las naciones, demostrando lo que el verdadero orden social, la verdadera sociedad debe ser. Esto es, más que discipular a un individuo, es discipular a una comunidad, modelar un tipo de sociedad y orden social diferente al del mundo. Debemos discipular las naciones demostrando lo que es verdaderamente sociedad y el verdadero orden social para que las naciones vuelvan a Dios y aprendan esto con nosotros. Así es como discipulamos a las naciones. Así es como discipulamos a las naciones. Así se llama el libro, Discipular a las Naciones. Eso es Mateo 28. Así es como discipulamos a las naciones, con un orden social cristiano y así proporcionar un modelo para el mundo. Debemos ser verdaderas comunidades cristianas que modelen el parentesco de Dios con el mundo, así como cristianos individuales que modelan la vida cristiana individual para el mundo. De lo contrario, no somos más que ermitaños. Este aspecto social de la vida cristiana debe ser entendido y practicado. Debemos crear comunidades cristianas, sociedades cristianas, si estamos cumpliendo la gran comisión, que es un mandato para discipular las naciones, no los individuos, hermanos. Mateo 28 nos dice ir y hacer individuos discípulos, dice ir y hacer discípulos las naciones. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que esa cita que yo acabo de hacer viene de un hermano, ¿verdad? Que tiene, de hecho, yo tengo su misma escatología, su misma forma de pensar del reino, pero esto es algo que como no se habla, pues entonces voy a tener que pasar el trabajo de empezar desde cero. ¿Okay? Algunos ya saben, porque hemos estado más tiempo trabajando algunas cosas, pero hay otros hermanos que necesitan refrescar esto o tal vez escucharlo por primera vez. Así que si tienen preguntas, lo que vamos a hacer es que vamos a tocar varios días esta cuestión. Yo quiero que las apunten. ¿Okay? Al final podemos discutir algunas. Otras, lo más probable es que se quedan dentro de lo que vamos a estar trabajando. Y voy a tratar de no estar mucho tiempo, ¿verdad? Porque ya es mediodía, pero dice, yo lo titulé El reinado del segundo Adán. Así como yo titulé esto, así que es un spoiler. ¿Ok? El reinado del segundo Adán. Y es que esta escatología que yo les voy a presentar, by the way, la escatología que es la doctrina del fin de una era, pero también es la visión de mundo de una persona completa. No tenemos que tener exactamente la misma para ser cristiano, ¿ok? Pero yo voy a ser responsable a traer la que el Señor, ¿verdad? Me ha dado a través de la palabra del Señor.
Aunque nosotros todos vivimos afectados por nuestra visión de mundo, esta visión, ¿verdad?, que yo le llamo postmilenialismo y otros le llaman así, comprende el futuro en un contexto amplio, desde el contexto de la creación. Y ahí que voy a empezar hoy, hermano. Desde la creación. Nosotros no limitamos el pacto de Dios a la salvación individual o al bautismo. ¿Okay? Es una visión del desarrollo del propósito del primer pacto desde Adán, que Dios lo requirió, ¿verdad?, a todo ser humano. ¿Qué fue lo que Dios demandó del hombre desde la creación y el comienzo? ¿Qué fue? Vale, vamos a hacerlo. Dar fruto, multiplicarnos, ¿qué más? Sojuzgar, ¿qué? Dominar, ¿qué? La tierra. No la gente. Dios nos llamó a dominar. ¿Dominar qué? La gente, no. Dominar todo menos la gente. Tenemos que sojuzgar sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los árboles, las semillas. Lo dice así, habla así. Y después Dios le da a Adán, a Eva, para multiplicarse, hacer lo mismo y continuar esa tarea. ¿Okay? Ese es el reino. El Señor le entregó eso a Adán, le dio unas instrucciones claras. Dijo, tienes que cuidar del huerto. Tienes que cuidar de todo lo que hay allí. Tienes que nombrar los animales. Había tarea, trabajo que hacer. Exactamente, tú nombrando, tú le estás poniendo un sello de que le pertenece a quien, de hecho, Adán es imagen de Dios. En otras palabras, le pertenece al Señor. Nosotros somos como el espejo, mayordomo, ¿verdad? El encargado de el huerto del Señor. ¿Qué pasa? Sabemos que pasó algo, ¿verdad? Algo pasó. Se quebrantó el pacto. Se quebrantó el pacto. Eso que Dios le dio a Adán es un pacto, hermano. Nosotros estuvimos varios meses hablando del pacto. El pacto tiene una estructura, ¿verdad? Primero, Dios es sobre todas las cosas, ¿verdad? Dios es soberano, Dios es trascendente. Y Él entonces le da su pacto a un grupo de personas, a una persona, ¿verdad? Para que haga una tarea. Esa tarea son unas leyes o son unos mandatos, ¿verdad? Esos mandatos tienen consecuencias, bendiciones y maldiciones. ¿Ok? No solamente maldiciones, tiene bendiciones también. Y tiene una continuidad. ¿Ok? Tiene una continuidad. Siempre hay algún tipo de continuidad, siempre existe. Ya sea, ¿verdad? Física o algo, información, lo que sea. ¿Okay? Es una herencia, la heredad. Así se llama, nosotros lo decimos así el quinto punto, ¿verdad? La herencia. Ok, en Génesis 3 pasó algo. Y que Adán rompió ese pacto. Ese pacto de romperse, ¿verdad? Que nosotros llamamos el pecado original o lo que sea, no caduca. Y ese es el problema con la mayoría de las visiones de mundo que hay por ahí en las iglesias. Por alguna razón, la gente piensa que el mandato que Dios le dio a Adán y a Eva en Génesis 1 se caducó por el pecado. Y entonces Dios vino y dijo, ay, Dios mío, plan B, plan B. No hay plan B. No hay, Dios es soberano. A Dios no se le escapó la caída, a Dios no se le escapó nada. ¿Okay? No hay plan B, hermano. Lo que hay es una restauración, una restitución, una renovación, una recompra, un rescate. Eso es lo que hay, pero no hay un plan B. ¿Okay? Así que si el mandato que Dios le dio a Adán en el huerto no caduca, significa que tenemos que retomarlo, ¿verdad? Ahora hay un problema. Que como se rompió el pacto, que dijimos ahora, ¿qué pasa cuando uno quebranta un pacto? Hay consecuencias, ¿verdad? Porque el pacto tiene bendiciones y maldiciones. ¿Okay? Dios le dio en el pacto le dio en ese punto cuarto, el imperativo le dijo, tú puedes usar todo esto que yo te di, pero hay un árbol del cual yo no quiero que tú comas, y es de este, ¿verdad? ¡Pop! Y le dijo, el día que tú comas de ese árbol, ciertamente morirás, ¿verdad? Entonces entró Satanás, que cosa que entonces ya estamos viendo que hay un escenario ahí bien rico en teología. Entra Satanás
engaña a la mujer, convence a Adán, comen del único árbol que no tenían que comer. Y entonces hay una sanción. ¿Cuál es la sanción? Lo echan del huerto, ¿qué más? De ahí para adelante hay muerte espiritual y física. El trabajo duro, vergüenza, dolores en el parto. Todo eso, la tierra, todo eso, no vamos a poder entrar muy, porque de eso no es lo que quería hablar hoy, pero ese es el principio. Todo eso revela una riqueza teológica bien profunda. ¿Ok? Y la razón por la cual yo le doy gracias al Señor que pude entender estas cosas es porque cuando yo trabajo, yo soy maestro, cuando yo voy a hablar de historia y otras cosas, yo necesito entender desde mi punto de vista cómo yo veo todo el orden social. Y como único yo puedo comprender el orden social bíblicamente es entendiendo esto. Entendiendo que hay consecuencias al no obedecer el pacto del Señor. Hay consecuencias y hay bendiciones también. Escuchen eso. Casi siempre cuando vamos a Génesis 3 nos enfocamos en la maldición, pero no vemos la bendición. ¿Cuál era la bendición? Había un imperativo, ¿verdad? Había que hacer algo con lo que Dios nos dio. Y eso era lo que el Señor, la bendición del Señor, la multiplicación, la vida, ¿okay? Los hijos, ver el fruto de tu trabajo. Usted no leyó la Biblia, que la Biblia dice que te goces en el fruto de tu trabajo. Uno de los 3 diezmos que hay en la Biblia es disfrutar de lo que Dios te da. O sea, que no nos enfoquemos nada más que en la parte negativa, hay una parte positiva. Entonces, cuando yo iba a los estudios sociales y decía, pues, déjame ver esto. ¿Cómo yo explico el desarrollo? Porque yo soy cristiano y yo voy a darle a unos niños un material, yo tengo que tener mi perspectiva como cristiano. ¿Cómo yo explico el desarrollo? Si a mí lo que se me enseña es de la maldición, nada más. ¿Ven? Había un problema ahí, yo tenía un problema que no podía entender. ¿Cómo es posible que nosotros vivimos una era en donde yo puedo ahora estar hablando con el hermano Leo allá en Florida, aquí, mientras estamos hablando juntos, si se supone que todo esto va de mal en peor? Hay algo que no me estaba cuadrando y es porque hay bendiciones y maldiciones en el pacto. ¿Okay? Entonces, ahora nosotros tendríamos que empezar de nuevo. Adán no se le dijo, pues como maldijimos la tierra, ¿verdad? La Trinidad. Como maldecimos la tierra de ahora en adelante, pues chávate. No, tú tienes que continuar. Tú tienes que labrar. Tú tienes que multiplicarte. Lo que pasa es que ahora va a haber más trabajo. Ahora tenemos que empezar de nuevo. No caducó ese pacto, ¿verdad? Eso es un problema que... Entonces, al igual que pasa con multiplicarse, había que multiplicarnos, o si no se... Hermano, esto es tan esencial que sin este pacto no existiría civilización, no existiría gente, ¿verdad? El primer pacto no puede caducar porque sin el primer pacto no habría gente, porque el primer pacto incluye multiplicarnos. ¿Okay? Entonces, sería con dolores, pero habría que hacerlo. No se ha abrogado, pero había que obedecerlo, ¿verdad? Eso lo podemos ver, las consecuencias de no multiplicarnos o de matar, lo podemos ver claramente cuando tú estudias un poquito más allá los problemas demográficos, ¿verdad? Entre el aborto, el suicidio, el no querer multiplicarnos, cómo eso trae problemas incluso económicos. ¿Okay? Ahora mismo el ejemplo más drástico de Japón, lo que hay son gente adulta y casi no hay jóvenes. Al invertir el orden social, los jóvenes tienen que arrastrar a los viejos. ¿Cómo afecta a la iglesia? ¿Verdad? Porque nosotros somos de ir hacia adelante, ¿verdad? Y el ser humano, Dios lo creó para ir hacia atrás. Es imposible ir para atrás. Nosotros vamos hacia adelante, ¿verdad? Así que el propósito del hombre no fue destruido. Dios no hizo un plan B para la humanidad. Así que el mismo propósito con el cual creó al hombre en el primero de los pactos sigue vigente. O sea que no ha cambiado nuestra habilidad de obedecer. Lo que cambió realmente fue nuestra habilidad de obedecer el pacto.
no el pacto. Me explico. Cuando ocurrió la caída, lo que ocurrió fue que el ser humano se le hizo más difícil obedecer. ¿Ok? Eso fue lo que cambió. Entonces, ahora, ¿qué Dios iba a hacer con esto? Esa es parte de la mala noticia. Pues para eso es que existe un nuevo pacto. ¿Okay? Con ese nuevo pacto es que se va a restaurar nuestra habilidad de obedecer. ¿Entienden? Como vemos en el escenario del primer pacto, ¿cómo lo vemos? Pues antes de la caída y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor tiene un escenario de bendición. Jesús está sin pecado, ¿verdad? Jesús nace sin pecado. Igual que Adán. Adán estaba antes de la caída sin pecado. Nosotros tenemos un problema, nosotros no. Nosotros nacimos con pecado, ¿verdad? Por eso que en Juan 3 bien claramente dice, ¿verdad? En Juan 3:16 siempre citamos que el Señor vino a rescatar el mundo. Dice, pero Él no vino a ¿qué? A condenar. ¿Por qué no vino a condenar? Porque el mundo ya estaba condenado. Como el mundo ya estaba condenado, no vino a condenar. Él vino a salvarlo. ¿Ok? Ese es el escenario de regresar antes de la caída. Ese es el punto. Esa es la parte importante de la redención, volver al Edén. Su verdad. Hermano, el propósito del rescate no es destruirlo. El propósito del rescate es restaurarlo, renovarlo, es regresar al Edén. Por eso que yo les dije, ¿verdad? Que era un spoiler del título de... Dentro de todo esto es que podemos comprender ampliamente lo que significa el nuevo Adán. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto no ha sido dado en un vacío. Ha sido parte de reconciliar consigo todas las cosas. Colosenses 1, del 15 al 20. Ese es mi regalo para ustedes hoy. Colosenses 1, del 15 al 20. Ese es mi regalo de ustedes para hoy. Colosenses 1, del 15 al 20. Porque ahí es que habla de que el Señor vino para algo. Y habla de su propósito en aspectos gigantescos. ¿Okay? Dios le promete a Abraham heredar el mundo. Romanos 4:13. Por Moisés al pueblo se le muestra cómo las naciones se convertirían a Dios. Deuteronomio 4:5-8. A David el Señor mismo le promete que el rey saldría de su trono. Un hijo de David que sería el Mesías. ¿Verdad? Eso está en Lucas 18:38, 2 Samuel 7:16. Esa promesa que está desde antes de Génesis, que es Génesis 49, perdón, desde antes de todo esto, ¿verdad? Esa promesa de Génesis 49:10. Es la promesa que está desde la misma caída del hombre en Génesis 3:15, que es el llamado protoevangelio, cuando el Señor le dice, yo voy a resolver esto. Y le dice, de la simiente de la mujer, vendría un Salvador, ¿verdad? Y eso está desde Génesis ya. Desde la misma caída ya Dios estaba prometiendo la salida. Dios no ha cambiado de plan. Dios continúa su promesa, su pacto, su palabra no pueden ser burladas ni borradas. El mandato o el pacto de dominio es como yo le llamo a ese mandato primero de Génesis 1, el mandato de dominio, el pacto de dominio. Hay otros que le llaman de otra forma. El mandato cultural, sí, también tiene que ver con dominio. Cultura es dominio, hermano. Cultura es dominio. Quien domina el lenguaje, domina la cultura. Quien domina los medios, domina la cultura. Quien domina la cultura, domina lo que tú tienes en la cabeza ahora mismo. ¿Verdad? Si yo digo iglesia, ¿cuál fue la imagen que vino a tu mente? Un templito así con la crucecita, ¿verdad? Dominaron la cultura. El lenguaje domina la cultura. Así que hay que someter el lenguaje también, ¿no? Bueno, el mandato o pacto de dominio no ha caducado, sigue en pie. Es imposible tener civilización sin obedecerlo. El pacto de dominio no ha caducado por la caída del hombre, ni el plan de Dios cambió por eso, sino que estaríamos claramente diciendo, si eso fuera así, si nosotros al haber caída hay cambio de planes de Dios, ¿qué estamos diciendo? Que las acciones del hombre están por encima de las de Dios. Estaríamos diciendo
que las acciones de Dios dependen del ser humano. Si nosotros decimos, no, es que plan B, Dios tiene plan B después del Génesis 3, estamos diciendo que entonces el hombre tiene la capacidad de cambiar la voluntad de Dios. Así de serio es esto que estamos hablando hoy, hermano. Quienes entienden que este pacto de dominio y los subsecuentes pactos mencionados continúan siendo parte del propósito de Dios para el ser humano, podrían observar la historia de la humanidad a través de esto y de lo que eso implica. Esta persona interpreta y juzga todo acontecimiento del devenir histórico a la luz del pacto. No solo las bendiciones de obedecerlo, también las maldiciones. Eso ya lo hablamos, ¿verdad? Esta es la herramienta crucial para comprender tanto las escrituras como la vida de nuestro pasado y, ¿por qué no?, el futuro. O sea, el pacto es tanto una realidad como un instrumento para comprender la realidad, las escrituras y la vida. Eso es algo que nosotros ya estuvimos tocando, se supone que lo pudiera pasar rápido. Nosotros tuvimos varios meses hablando del pacto para eso, hermano, para que no era un tema profundo y ya. Es que era una herramienta con la cual nosotros leemos. Mateo 10, cuando usted lea Mateo 10, léalo a través del pacto. Y los que estuvimos, ¿verdad?, más en detalle saben que pueden hacer pueden hacer ese ejercicio, ver la trascendencia de Dios. ¿Dónde está en Mateo 10? ¿Cuál es la jerarquía, las personas con las cuales Dios va a estar trabajando eso? Todo eso lo puedes ir ubicando. ¿Dónde están las sanciones? ¿Verdad? La ley, las sanciones, la herencia, la continuidad. Todo eso tú lo puedes ver en la Biblia completa, en Mateo 10, ¿ok? Mateo 11, Mateo 12, Mateo, toda la Biblia la pueden encontrar, porque la Biblia, el Señor trabaja con el ser humano a través de pactos, ¿ok? A través de un pacto, ¿ok? El nuevo Adán entonces nos redime, nos salva de nuestra desobediencia. Pero no solo nos salva de el juicio, que es lo que casi siempre nos enfocamos, ¿verdad? La salvación es que Dios nos salvó del juicio. También nos salva para un propósito, como dice Efesios, ¿verdad? Efesios 2, 8 al 10 lo dice claramente. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esa es la primera parte, ¿verdad? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que Dios no solamente nos salva de el juicio venidero y toda esa cuestión, ¿verdad?, del infierno, que es su ira, sino el Señor también nos salva para algo. Somos salvos para. Somos del Señor. Las obras son de Él. Nosotros lo que hacemos bueno no viene de nosotros. Viene del Espíritu Santo, viene del Señor. Solamente es bueno lo que Dios define como bueno. ¿Okay? De hecho, y aquí yo quería empezar así, pero no empezó así. Pero nosotros tenemos que imaginarnos esto. Podemos usar la imagen de un reino, ¿verdad? Pero nosotros, los que no conocíamos al Señor, éramos cautivos en un reino. ¿Okay? Estábamos en un reino cautivos. Éramos presos allí. Éramos, ¿cómo se dice esto? Rehenes. Esclavos en aquel reino, ¿verdad? Y un día a ese reino llega una persona toda andrajosa, así como yo, así con los pies tachados, y te da una carta. Cuando tú abres la carta dice, te tengo una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que te van a rescatar. Un rescate. Una adopción es un rescate. Es literalmente un rescate. ¿Okay? Exactamente, es un rescate. Un rescate en la guerra, por ejemplo. Hay una película que habla de eso, está bien interesante. Después le puedo dar nombre porque no me acuerdo ahora. Y habla de eso. El personaje principal lo que hace es ir a rescatar rehenes en la Unión Soviética. De eso trata la película. Entonces,
como único él podía, miren esto es como dice Pedro, como el único podía hacer aquel rescate allí, era intercambiando rehenes. Era una persona por otra. ¿Eso no le suena al evangelio? ¿Quién vino a dar su vida al rescate por muchos? ¿Quién vino a dar su vida al rescate por muchos? ¿Quién? Cristo dio su vida por la de nosotros, un rescate. ¿Okay? Éramos rehenes en aquel reino y viene un andrajoso y nos dice, hay una buena noticia. Y ese andrajoso lo que está dando es el evangelio, la buena noticia. Pero las buenas noticias, hermano, no son el reino. ¿Entienden? La cartita no es el reino. Es que yo te voy a rescatar para llevarte al lugar. Y cuando llegas a aquel lugar, cantar aleluya amén todos los días, no es a trabajar. Y ese es el problema, de ahí es donde estamos. Nosotros pensamos que el evangelio es Dios te rescata, aleluya todos los días. Aleluya en mi casa sí canto canciones bien románticas y ya. No, hermano, es para trabajar. Es que hay a trabajar en su reino. ¿Okay? De hecho, parte del trabajo en el reino es ir a otro reino, invadirlo y saquearlo para rescatar a esa gente. ¿Okay? ¿Sí? Exactamente, el Espíritu Santo nos da eso, nos da las herramientas y nosotros vamos y lo hacemos. Entonces, cuando nosotros vamos a esos otros lugares a rescatar a otras personas, viene Dios, salva a los suyos, pero siempre hay quienes dicen, no, yo quiero quedarme aquí, yo quiero seguir siendo esclavo. Ese es el problema. Yo quiero seguir siendo esclavo de Satanás. Entonces, pues confundimos, ¿verdad? A veces decimos, ay, pues yo pensaba que esto era absolutamente cuando llevara el evangelio, todo el mundo, ay, sí, qué rico, amén. No. Siempre hay quienes se resisten, quienes están por la serpiente, ¿verdad? Todavía ahí. Está hablando de la serpiente. Como la película de Lord of the Rings, que hay un, se me olvidó el nombre del rey. No lo sabe. Que le hablaba que se supone que fuera el servidor, le hablaba al oído al rey y el rey hacía todo lo que ese tipo le decía. ¿Se acuerdan de eso? Ese es Satanás. Sí, literalmente. Está bien buena esa parte, me encanta. Esa parte estaba brutal. Es que Tolkien tenía claro muchas cosas. Sí. Ok, entonces, ¿qué pasa? Nosotros éramos representados por Adán. Nosotros éramos representados por Adán. Y Adán, al estar representado por Adán, ¿Adán qué hizo? Adán cayó en el engaño. Y Adán actuaba como el mismo personaje. Oh, sí, lo que tú digas. Eso es ser esclavo de Satanás, hermano. Así, literalmente, eso es ser esclavo de Satanás. Pero ¿qué pasa? El evangelio trata de que viene un segundo Adán. ¿Entienden? Ya se lo dije. ¿Cuántas veces Dios no, eso no lo voy a decir así, eso ya se lo dije de otra forma. Ok, entonces si eso es así, ¿qué es un reino? ¿Cuál es el reino? Pues el reino, a mí me gusta definirlo fácil de esta forma. Un reino es un rey, un pacto y un pueblo. Eso es un reino. Un rey, su pacto, que son las leyes, su estatuto, ¿verdad? Sus normas, las normas del reino. Y obviamente la gente, ¿verdad? Eso es un reino. ¿Sí? En Mateo, ok. En Mateo nos dice claramente que ese reino es lo que hay que estar buscando. Dice que nosotros primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia. ¿Ok? Entonces hay algo de la justicia que no vamos a hablar hoy, que eso lo hablaremos ya en la próxima. La justicia tiene dos partes, hermano. Como ya hablamos. ¿Ok? La justicia de Dios tiene dos partes, como toda justicia, ¿verdad?
Hay un lado perdedor y hay un lado ganador. Cuando se hace justicia. ¿Ok? Cuando se hace justicia es porque hubo injusticia, ¿no? ¿O no? Si se hace justicia es porque había injusticia, ¿verdad? Entonces, cuando se hace justicia hay dos lados de la moneda. Entonces, cuando el Señor nos dice en Mateo 5 y Mateo 6, nos dice que busquemos su reino y su justicia, nos concentramos en la parte positiva casi siempre, que es la parte buena, ¿verdad? La parte bonita, el rescate, el ayudar, todo esto, amén. Pero no se nos olvida que en ese mismo momento también está habiendo juicio. ¿Okay? Dios está poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies. Ok. Ok. Y a eso quería venir ahora. ¿Qué es un trono, hermano? ¿Qué es un trono? Solo hemos hablado algunos ya, pero ¿qué es un trono? ¿Donde el rey qué? La silla donde el rey se sienta a juzgar. ¿Y el estrado qué es? El estrado es donde el rey pone los pies. Pero casi siempre tenemos como una imagen un poquito diminutiva de eso. Pero un estrado realmente de un rey, sobre todo un emperador. No sé si ustedes vieron series y películas de ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero casi siempre cuando tú vas a un estrado, a un rey, el rey no está sentado debajo de ti. Él está bien alto. Todo eso que está debajo todo eso que está debajo del estrado. Cuando nosotros hoy en día vamos a un juez, ¿quiénes están en el estrado del juez? Todos los demás. O el juez está arriba, ¿verdad? Están los testigos, está el abogado, está el acusado, está el acusante, ¿verdad? En otras palabras, hermano, cuando la Biblia habla de que todos sus enemigos serán por estrado de sus pies, es porque hay un juicio. Está habiendo un juicio. De hecho, el Señor nos juzgó a nosotros. Y por su gracia, Dios nos convirtió de enemigos en su pueblo. ¿Okay? Entonces, dice este pasaje de Mateo 22:44, dice, Dios, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué está haciendo? Él está reconciliando todo en sí mismo, como dice Colosenses 1. ¿Okay? Observen cómo Jesús mismo nos mandó a orar en Mateo 6, del 9 al 13. Él nos dijo que pidiéramos, hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. En otras palabras, él no está pidiendo a nosotros que nosotros le pidamos por Colosenses 1. Por eso les dije que Colosenses 1 es mi regalo hoy. Léanlo. Observen cómo Jesús mismo nos mandó a orar, ¿verdad? Que pidiéramos por eso. En Hebreos 2:8 hace referencia al mismo principio de que todo está sujeto a Cristo. Y menciona que aún no todo se le sujeta. Y mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues Mateo 28 nos dice lo que debemos hacer. Que el plan original de la creación del Señor era buena. Con esto voy a terminar por hoy. Déjame ver cuánto me queda aquí. Espérate. Sí, me queda demasiado. Dios declaró cuando hizo la creación que era buena. Estuvo la caída. Dios maldice la tierra. ¿Para qué? Para que haya consecuencias, como él dijo, ¿verdad? Entonces, al haber esas consecuencias, nosotros tenemos que continuar en el pacto, pero ahora con dificultad. Viene el nuevo Adán, hermano. ¿Y el nuevo Adán qué hace? El viejo Adán estaba, ¿verdad? Fuera. El nuevo Adán. Mira, se lo voy a decir en una imagen. Mateo 4. Mateo 4, ¿de qué habla? De la tentación, ¿verdad? El Señor va al desierto y es tentado. Se está recreando Génesis 3.
¿Me entienden? Sí, más sin pecado. O sea, sí, para decir igual que nosotros, más sin pecado. Estaba Adán sin pecado y Jesús sin pecado. Jesús estaba en lo que dañó a Adán. Estaba fuera del huerto. Jesús lo que está haciendo es, al obedecer, vencer a la serpiente, es regresarnos al lugar que tenemos que estar. ¿Para qué? Para continuar con el trabajo que ya le había dado a Adán a nosotros. Porque nosotros no estamos en el viejo Adán, estamos en el nuevo Adán. Nos toca obedecer. Yo ya terminé, no voy a poder terminar esto hoy, por eso les dije que iba a ser mucho. Pero la aplicación, hermano, la aplicación de hoy y de la vida, la aplicación de hoy de la vida es la siguiente. A nosotros nos toca someter todas las cosas a los pies de Cristo. Eso es lo que vamos a estar haciendo desde ahora en adelante, ¿verdad? Allá arriba en la finca, Antioquía. El Señor quiere restaurar. Por eso es que el Señor no solamente quiere que nosotros vengamos los domingos y cantemos amén, aleluya. Él quiere que salgamos, busquemos nuevos ciudadanos del reino para continuar expandiendo lo que Él nos dio en nuestras manos, ¿verdad? Nos dio en nuestras manos un montón de cosas. Pues si tú tienes un terreno y no le haces nada con ello, está en pecado. Tienes que ponerlo a los pies de Cristo. Si el Señor te dio una inteligencia y te está usando para jugar PlayStation, arrepiéntete, porque Cristo te la dio para algo. Si el Señor te dio, bueno, ya te salió algo aquí. Si el Señor te dio una habilidad bien bonita de aprender, de enseñar lo que sea, y tú lo usas para mangonear, estás en desobediencia, pero hay una buena noticia. No solamente hay mala noticia, como les he dicho 20 veces hoy, hay una buena noticia. Que el Señor vino a restaurarte. ¿Okay? Nos podemos arrepentir. Siempre hay espacio para empezar de nuevo. A cada rato yo me doy cuenta, yo estoy perdiendo el tiempo con esto. Mira, hermano, aquí todo el mundo tiene más talento en sus manos con un celular que la mayoría de las personas que hubo en el reino en los últimos 2000 años. ¿Para qué estamos usando esto? ¿Para perder el tiempo? Hay que usarlo para trabajar, hermano. Hacemos contacto, evangelizamos. Leemos la palabra, pero también buscamos estudiarla. Esta cosa, yo tengo unas notas, ya las notas me dicen, no hagas más notas porque no puedes hacer más notas, porque el Señor, gracias a Dios, me ayudó, ¿verdad? Y de hecho, esto que yo estoy leyendo aquí, realmente lo dice en el celular. Y a veces me ven pegado el celular y no estoy roleando en Instagram. En verdad, muchas veces ya el Señor me ha ayudado a que usemos los talentos, cosas que Dios nos da para eso. El Señor te dio una habilidad que otra persona no tiene, ponla a los pies del Señor, úsala para Él. Porque para eso fue que el Señor te llamó. Y lo que vamos a estar haciendo en la finca es eso. Aquel terreno estaba allí tirado, pues ahora lo vamos a poner a producir para que el Señor se glorifique. Nuestros hijos son la herencia. Pues no podemos dejarlos andariegos. Tenemos que enseñar la palabra del Señor para que ellos sean más violentos que nosotros en el Evangelio. Ellos vayan y hagan el trabajo que nosotros no pudimos hacer por perder el tiempo. Pues que el Señor nos oiga, ¿verdad? Y use a nuestros hijos para eso. El Señor me dio una computadora, pues amén, la use para eso, no para ver pornografía y estupideces. O sea, la voy a usar para el reino de Dios. Yo sé crear cosas, pues no dejes de crear, hermano. Los cristianos no son de los que dejan de crear. Los cristianos no son de los que dejan de estudiar porque Cristo viene mañana. Tú no, es que eso no es tu trabajo. Tu trabajo no sabes cuándo Cristo viene. Tu trabajo es someterte a la voluntad del Rey. Y que Él haga lo que vaya a hacer con lo que Él te dio. El Señor nos tiene que ver ocupados el día que Él regrese. ¿Okay? Cuando regresa, eso no nos toca a nosotros. Y en la Biblia lo dice claramente que eso no nos toca a nosotros. No nos toca. Lo que es misterio es del Señor. Es propiedad privada de Él. Lo que Él nos reveló, eso es lo que nos toca. El Señor nos reveló y muchas otras cosas que no voy a poder hablar hoy, ¿verdad? Nos reveló un montón de cosas que nosotros tenemos que hacer. Y entre ellas lo que compartía ahorita hermano Ale, ¿verdad? De Isaías, que es que nosotros tenemos que rescatar huérfanos. Eso no es espiritual, hermano, en términos platónicos, así. Ay, los huérfanos, ay, esas personas que no los quiere nadie. Eso es parte, pero estamos hablando de gente que literalmente no tiene a madre o padre, que sus padres lo abandonan. O que peor aún, viven abandonados aún teniéndolo físicamente. Esos son huérfanos.
De hecho, voy a decir esto y esto puede doler, pero es la verdad. No hay nadie más huérfano en este país que uno que su madre quiere matarlo antes de nacer. No puede haber un huérfano más huérfano que ese. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Ay, pues bendito, ay, que ese tema. Ay, que esas mujeres sufren. Y nosotros no vamos a hacer nada entonces con el sufrimiento de esa mujer. Las viudas, ¿dónde están? Son viudas abandonadas por la persona cobarde que la dejó embarazada y después la abandona. Es un cobarde, una viuda. ¿Qué vamos a hacer? Ay, pues, bendito, que el gobierno resuelva, ¿no? El Señor nos llama a un reino paralelo al de este mundo. Una nota positiva, y con eso termino. Ayer estábamos estudiando del diezmo, tema bien profundo. Pero lo más que me impactó es ver que cuando Pablo le hablaba a las iglesias que eran pobres, hermano, la Grecia del primer siglo para nuestra era, ¿verdad? Después de Cristo, eran gente pobre, bien raro. Un rico era una persona, un político era rico, ¿ok? O alguien que tenía contactos. Más nadie era rico. Sí, ya nos estamos volviendo a aparecer. Entonces, esta iglesia se desvivía por ayudar a los cristianos en otro lugar. De hecho, que ni conocían, no tenían Zoom, no tenían teléfono. Y Pablo decía, wow, yo soy testigo de que ustedes son capaces de sacarse un ojo por ayudarnos. Eso es hiperbólico, ¿verdad? Diciendo, yo soy testigo de que ustedes darían lo que sea, aún de lo que no tienen. Aún de lo que no tenían. Pues eso es el reino, hermano. Dar lo que no tenemos. Dar hasta lo que más que podamos. Ese es el reino. Lo brutal, con lo que quiero terminar es que, porque ustedes creen que el imperio más poderoso que ha existido cayó. Pues a nosotros nos enseñan en la escuela que cayó pues porque los romanos bebían agua contaminada. Nos enseñan que Roma cayó porque los bárbaros. Esas son medias verdades. Esas son medias verdades. El reino cayó porque ya no había ningún romano fiel a Roma. ¿Y por qué no había ningún romano fiel a Roma? Porque el evangelio rescataba a los que los romanos abandonaban en la calle. Literalmente, como no existía, ¿verdad?, las clínicas de aborto que tenemos hoy sofisticadas, a las niñas, sobre todo a las mujeres, por ser mujer, las tiraban en la calle. Había unos lugares donde tú abandonabas a los recién nacidos. Los tiraban allí. Y, de hecho, los cristianos iban allí a rescatarlos y le prohibieron a la gente ir a esos sitios a rescatarlos. ¿Entienden? ¿Sí? Ese es el infierno. Pasar por un sitio que los bebés se los come un animal. O sea, estoy siendo gross, pero es que esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos niños ya no morían, ahora los rescataban. Y toda esa gente que el Señor rescató a través de su pueblo, cogieron el imperio y venía un soldado o un principal que estaba corrupto y la iglesia decía, tú estás corrupto, está bien, nosotros vamos a hacer nuestra justicia. Porque Pablo en 1 Corintios dice que no acudamos a los tribunales paganos, que nosotros resolvamos los problemas. Y poco a poco, cuando llegó el emperador en el cuarto siglo, que todo el mundo hablaba mal de él, ¿cómo se llama? Constantino. Él dice, en los juzgados romanos no se resuelve nada. El litigio dura años en una sanganería. Y los jueces siguen cobrando dinero por hacer nada. Y pueden juzgar si esto fue bueno o no, pero Constantino cogió las togas, porque los principales jueces tenían toga, ¿verdad? Los togados. Le quitó las togas a esa gente y se las puso a los obispos. Que no obispos de hoy en día, los obispos de hoy en día son, Señor los reprenda, son más hijos de Satanás. Estamos hablando de los obispos de aquel tiempo que eran misioneros. Los obispos de aquel tiempo son misioneros que iban a los sitios, pues, qué sé yo, por ejemplo, el más famoso, Nicolás. Ese señor le ayudaba a las viudas. Por eso que San Nicolás, ¿verdad? Un obispo ayudaba a las viudas.
Iba por todos sitios ayudando a los pobres y a los huérfanos. Eso era un obispo. Lo que tenemos hoy en día son, qué sé yo qué son, ¿verdad? Hijos del diablo. Entonces, esa gente se les dio las togas. Dijo, de ahora en adelante, pues ustedes sean los que juzguen porque allá no se resuelve nada. Entonces Roma cayó. Pero Roma cayó solito. No se tiró ni un tiro, ni tuvo que venir ningún cristiano a matar a nadie, ni nada de eso. ¿Okay? Roma cayó solito. Por la obediencia al Señor. Por la obediencia al reino. O sea, se convirtió en un verdadero reino de Dios. Poco a poco. ¿Fue perfecto? No. Porque ese es el punto. Nosotros tenemos que seguir trabajando. Y cuando se abandona el trabajo, pues entonces sufrimos las consecuencias, ¿verdad? Como ya hablamos. Pero nada, hermano, no pueden juzgar todo lo que dije de un cantazo porque no voy ni por la mitad. Pero quiero que sepan que si tienen dudas de lo que estamos hablando hasta hoy, las traigan. No nos va a dar tiempo hoy, ya son las que ya es muy tarde. Apúntenla. Empezar a trabajar en ese reino de una manera, ¿verdad? No espiritual, bueno, espiritual, pero que se ve físicamente también, exacto, y podamos avanzar. Tenemos que darle todo nuestro capital al Señor. Todo lo que tenemos. Sí. Los estilos pueden variar, pero tenemos que dárselo todo. ¿Okay? Como que lo que Dios sí. haya puesto, tal vez Dios puso algo diferente en mis manos, algo diferente en tus manos. Como quiera, todos tenemos que cumplir los mismos mandatos que están ahí, todos tenemos que rescatar los huérfanos, todos tenemos que ayudar a las viudas, pero sí Dios nos entregó algo diferente a cada uno. Y es eso que tenemos, de entregarlo por completo. Nosotros somos un cuerpo. Entonces hay quienes son manos, quienes son ojos, quienes son pies. Pero el problema que tenemos es que como nos hemos creído la mentira de que estas cosas caducaron, no trabajamos juntos. ¿Okay? Entonces, los dones del Señor, por ejemplo, hay un don que es el de dar. No significa que solamente hay unos cristianos que dan. Significa que hay una persona que tiene una capacidad mucho más grande que la mía de dar. ¿Okay? El don de sabiduría. No significa que los cristianos somos necios, ¿no? La Biblia dice que somos sabios y le tememos al Señor, pero hay una persona que Dios le entregó cierta sabiduría. Tienes que ponerla a trabajar para el Señor. Y así sucesivamente, pero es como funcionar otra vez como un cuerpo. Yo pienso que ese es uno de los problemas que tenemos, que no estamos funcionando como cuerpo porque no queremos unirnos. Ay, pues porque como yo tengo esta opinión diferente, pues yo no trabajo contigo. Entonces, pues nos desmembramos. El cuerpo anda con una pata por allá y un brazo por allá y un ojo por allá. Entonces no podemos trabajar como se supone. Dime. ¿Vente? Ya terminé. Vamos a orar. Realmente, como les dije, no terminamos. Ponemos todo en las manos del Señor. Entendamos que esto es real y literal. No es gaseoso, no es platónico. ¿Ok? El Señor te dio un carro. Ese carro no puedes usarlo para entrar a puntos de droga a capiar. Tienes que usarlo para llevar gente a Cristo. Tienes que, ¿verdad? En el caso de la finca, por ejemplo, que es el caso que vamos a hablar ahorita, estos tipos de anuncios también ya. Vamos a ir ahorita a sembrar un árbol y a orar a un terreno que el Señor les ha dado a una familia que entonces pertenece a todo. Se entregó esto, vamos a dárselo al Señor. ¿Qué vamos a hacer allí? Multiplicar, porque no es, ay, qué lindo es esto para ir allí a contemplarlo. Es para entonces, pues hermano, ¿quién tiene algo aquí que pueda ayudarnos en ese terreno? Yo voy a sembrar plátano. Ya yo dije. Hasta ahora tenemos 2 cuerdas para sembrar plátano. Por lo menos para sembrar plátano. Cristina va a trabajar horticultura. Todavía no estamos 100% seguros del producto, pero el Señor nos va a dar mucho. Y el conocimiento que haga falta se busca, ¿sabes? Estábamos el viernes en una casa predicando con unos hermanos y salió un hermano que es troquero. Y dijo, yo soy dueño de una compañía que distribuye y empaca lo que tú quieras. Me dijo, pues eso, él es parte del reino, él no tiene que estar aquí. Él está donde el Señor lo puso para proveer. A mí el Señor me dio, pues yo doy clases. Pues eso es lo que yo puedo. Eso y otras cosas más, ahora tengo 2 manos y 2 piernas y puedo hacer otras cosas. Pero, ¿verdad? El Señor le dio una habilidad aquí a nuestro hermano de sanar el cuerpo. Pues, él lo va a poner a la disposición del Señor.
Él brega con las espaldas y todo eso. Todo eso. Así, tenemos. Eso es literal, eso no es, ay, como dice Santiago, ay, tienes frío, pues yo oro por ti, hermano, para que el Señor te dé calor. No, tú tienes que ir, como dice Santiago, y tú tienes que llevarle el abrigo a la persona. No vas a esperar que llegue otro. Si tú puedes ayudarlo. Exactamente. Hay muchas cosas, esto lo vamos a seguir aplicando. Estoy empezando, pero estamos hablando del reino porque cuando Cristo vino en Mateo 10 dijo, arrepentidos que el reino se acercaba. Tenemos arquitectas por ahí. Tenemos ¡Y a rayos! Samuel, diseñador, ¿verdad? Amén. Como yo estaba conversando con Astrid ayer, decía como Dios pone, ¿verdad? Unas cosas en tus manos y otras en las mías, como que Dios ha puesto en tu corazón lo que es el terreno y en mi corazón está el mantenernos como una lámpara en medio de la ciudad. Pero música en vivo, lo que sea. ¿Verdad? Como que rescatar las artes y rescatar el diseño, y rescatar los artistas y es como que si todos queremos estar en la misma esquina haciendo lo mismo, pues realmente es como que no, Dios quiere Trabajar todo. restaurar la tierra. ¿Sabes? Todo. La cultura es parte del dominio. De hecho, agricultura viene de eso, ¿verdad? De dominar la tierra y así. Nada, hermanos, pues vamos a orar. Hermano Leo, podemos seguir hablando ahorita. Yo voy a parar la grabación. Pero entonces tenemos que hablarle cómo el Señor también lo va a usar por allá.